3 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, donde también había un monte imponente en el que Dios se iba a manifestar a ellos. Dios los hizo pasar por el mar, convirtió las aguas amargas en dulces, les dio maná, les volvió a dar agua de la roca y habían enfrentado su primera batalla triunfando sobre los amalecitas. Hasta ese momento Dios les había demostrado que los amaba, que tenía buenas intenciones con ellos, que los llevaba por buen camino, que era su guardián, que era su proveedor. Ahora pasarían más o menos un año en este monte Sinaí, al pie de ese monte. En este lugar Dios iba a instruirlos tocante a una serie de cosas. Habían salido como un grupo desorganizado, siendo esclavos, pero acá ellos serían organizados no solo como una nación, sino como una iglesia. Y 4 aspectos desarrolla el capítulo 19. En primer lugar, Dios les recuerda que hasta allí Dios los había conducido con sumo cuidado, como un águila traslada a sus polluelos de un lugar a otro por protegerlos del peligro amenazante. Y de la misma manera Dios hizo eso, condujo a su pueblo de un lugar a otro con el fin de protegerlos, de amarlos y mostrarles qué tenían ellos que hacer para que les fuese bien. Más adelante Jesús intentó hacer lo mismo con la nación judía, tratando de unificarlos como la gallina dice junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisieron. Pues el pueblo de Israel más adelante demostrarán que también serán más o menos de forma similar que los judíos posteriormente, en el sentido de que también ellos va a ser difícil para Dios pues lograr su voluntad en ellos. Veamos entonces Dios de dónde los está trayendo. Como un águila lleva sus polluelos, los va conduciendo, los va preparando para que finalmente lleguen a la Canaán celestial, y es precisamente lo que Dios hace con nosotros ahora. Dios nos protege con sumo cuidado, y su objetivo es conducir a cada uno de nosotros también a la Canaán celestial. En segundo lugar, Dios les declara que ellos son su especial tesoro. Notemos lo que somos nosotros para Dios. Todos nosotros podemos tener un concepto sobre nosotros de cierta manera. Otros quizás tienen un concepto también de nosotros de cierta manera. Pero lo más importante es el concepto que Dios tiene de nosotros. Él dice que para Él somos su especial tesoro. Es hermoso saber eso. Claro que había una condición. Él estaba diciendo: si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto. Es decir, la obediencia a sus mandamientos era la condicionante para que ellos se mantuviesen como el especial tesoro para Dios. En tercer lugar, Dios los llamó a un proceso de santificación. Dios iba a manifestarse en el monte para darle su ley, tal como Jesús también más adelante predicaría el sermón de la montaña a la iglesia del Nuevo Testamento. Pues así Dios está acá también preparando a su pueblo, dándole todo lo necesario para que caminen a la Canaán terrenal. Pero antes de que Dios descienda sobre ese monte, un Dios santo, un Dios fuego consumidor, cuyo monte iba a humear, iba a estar incandescente, donde iba a temblar con la presencia de Dios, el pueblo no podía recibirle si no pasaba por un proceso de santificación. La mente distraída debía ser concentrada, dice Matthew Henry. Además de eso, los afectos puros debían ser abandonados, las pasiones que perturban debían ser suprimidas, y todo el cuidado de las tareas profanas debían ser suspendidas de momento y dejado a un lado, a fin de que sus corazones estuviesen dispuestos a recibir a Dios. Y en cuarto lugar, Dios se acercó a ellos lo más que pudo sin destruirlos con su presencia. Su manifestación no fue una pomposa actividad sentándose en una catedral o en un edificio lujoso. No. Vemos acá que su púlpito fue un sencillo y árido monte, y el trono lo estableció en ese humilde lugar, pero ese lugar se convirtió en un pedazo de cielo, porque ahí estacionó Dios su trono en ese instante, mientras él se acercaba al pueblo y le daba sus 10 mandamientos.
Dice acá el capítulo que el monte se estremeció ante la presencia de Dios, hubo relámpagos, truenos, el monte humeaba, fue terrible, hubo un sonido de trompeta y el lugar fue rodeado por millares de ángeles, según lo dice Deuteronomio capítulo 33. Fue algo maravilloso. Es interesante que antes de irse hacia Canaán, Dios condujo al pueblo a un monte para santificarlo, prepararlo y hacerlo pueblo idóneo para sí. Antes de iniciar su ministerio, Jesús también fue a otro desierto con el objetivo de prepararse para el cumplimiento de su deber. Pablo, antes de llevar a cabo su ministerio como apóstol de Jesús, para hacer un efectivo trabajo y impactar al mundo, también se fue a Arabia, según Gálatas 1, 17 y 18, y ahí tuvo un periodo de retiro por 3 años. Así que nos damos cuenta que estos hombres, incluyendo Jesús, se retiraron con el objetivo de prepararse para hacer un mejor trabajo, para cumplir una asignación de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto significa, queridos amigos y hermanos, que todos somos llamados a una experiencia enriquecedora con Dios, con el fin de fortalecernos y prepararnos para hacerle frente a los desafíos en nuestro camino que nos conduce a la tierra prometida. Todos nosotros debemos dedicar un tiempo para estar en comunión con Dios. Todos deberíamos de buscar nuestro monte, un lugar donde estar en comunión con Dios. Solamente así vamos a poder estar listos y preparados para hacerle frente a las tentaciones y a los desafíos que nos enfrentamos en el diario vivir. Que Dios te bendiga y trata de prepararte para encontrarte con Dios.